Una de las estrategias para la reconstrucción de Venezuela tiene que ver con reconstruir el tejido social. Venezuela perdió la cohesión social desde los años 80 del siglo pasado, cuando comenzó a ser superior a la mitad la proporción de nuestra población que estaba en situación de pobreza. Y sobre esto se apalancó el gobierno del presidente Chávez para sembrar odios y para dividirnos y confrontarnos aún más. La reconstrucción del tejido social pasa porque en el proceso de transición a la democracia nos reconciliemos. Aclaremos de una vez que no hay reconciliación si se permite impunidad, porque las víctimas tienen que ser reparadas y porque la conciencia de toda la sociedad venezolana tiene que marcar muy claramente que esto no debe volver a repetirse. Pero la reconciliación tiene dos ángulos muy importantes. Uno es la reconciliación entre grupos sociales. La desconfianza y la confrontación entre grupos sociales tiene que desaparecer. Y aquí es un llamado fundamentalmente a la clase media a que tenga iniciativas de promoción de capacidades en los grupos populares. No se trata de aumentar el diezmo de los domingos, de dar limosnas, para nada. De lo que se trata es de una solidaridad activa. Que la gente de la clase media, que puede, por ejemplo, contribuir a la educación de calidad en los grupos populares, lo haga. Que los médicos se dediquen de manera sistemática a prestar servicios en los barrios de manera voluntaria. Que los ingenieros y arquitectos ayuden a reconstruir o a mejorar la calidad del hábitat en los barrios. Ese es un ángulo, que es el ángulo de la cooperación social entre grupos. Pero el otro ángulo, otro de los ángulos de la reconciliación tiene que ver con acabar con la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, que depende hoy en día del hecho de que Venezuela entró en una mafia de tráfico de drogas, tiene que ser atacada con una estrategia mucho más inteligente que la que ha sido utilizada en Venezuela. Tenemos que comenzar a hacer eso, a desaparecer la inseguridad ciudadana. Y por último está la reconciliación en términos puramente políticos. Tiene que bajarse esa confrontación acerba que hemos notado no solamente entre el gobierno y la oposición, la hemos notado en el seno mismo de la oposición. Los venezolanos tenemos que comenzar a jugar a la política como el arte de la negociación, del diálogo. He dejado para último el ángulo de la justicia. Se habla mucho de la justicia transicional y en efecto es probable que haya que hacer algunas medidas de justicia transicional en Venezuela, pero de ninguna manera para dejar impunes crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los derechos humanos que, como decía al principio, Venezuela tiene que decir para el futuro y para las próximas generaciones: nunca jamás.